La inspiración de la Biblia. En la hermenéutica introducción bíblica escrita por E. Lund y A. Luce, nos dicen cómo es la inspiración de la Biblia, con la finalidad de aclarar las apreciaciones de los incrédulos a las Sagradas Escrituras. Es muy importante que tengamos bien claro que el único libro que es inspiración del Espíritu de Dios y del Señor Jesucristo es la palabra santísima escrita en la Biblia, que la distingue de todos los libros del mundo. En algún momento hemos manifestado la duda de lo que ahí se escribió, probable con expresiones despectivas, epítetos descalificadores como estos. Toda es una mentira. Esos personajes nunca existieron. ¿Qué garantía puede tener un libro escrito por los mismos hombres, probablemente más pecadores que nosotros? Es cierto, hombres la escribieron, antes y después de Jesucristo, con la diferencia que ellos fueron inspirados por el Espíritu de Dios, lo que nos llevó a calificar ese libro como una inspiración divina humana. La Biblia originalmente fue escrita en 3 lenguas o idiomas: hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y arameo, mientras que el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. En este momento los países con fe en Cristo tienen su traducción a su propio idioma en el mundo. Existen varios estudios sobre las traducciones bíblicas. Los más cercanos es que la Biblia completa ha sido traducida a aproximadamente 700 idiomas, mientras que el Nuevo Testamento ha sido traducido a más de 1500 idiomas de las 7097 lenguas conocidas en el mundo. Por supuesto, existen etnias no alcanzadas que tienen 0 de evangelización y 0 de cristianismo, porque no han podido tener acceso a la palabra de Dios debido a la dificultad de la lengua. Fíjese bien, hay 2 citas importantes en la Biblia. Búsquelas. La primera es Job, capítulo 32, versículo 8, que dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La sabiduría no depende de la edad, sino del Espíritu del Dios Todopoderoso que vive en nosotros. La siguiente cita es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La inspiración del Espíritu de Dios dice, búsquela: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esas 2 citas bíblicas fueron escritas hace miles de años y aún siguen doctrinando a los hombres de fe. La razón del por qué las críticas y el cuestionamiento a las Sagradas Escrituras es porque se trata de un libro que al leerlo, entenderlo, interpretarlo y aplicarlo nos lleva más allá del conocimiento o poder humano. Nos enseña que la sabiduría es Dios, el poder y la justicia viene de la divinidad. Esto debe quedar bien claro. No es lo mismo inspiración y revelación. La primera, inspiración, es la fe, el relato y la aplicación de lo ya conocido, mientras que revelación es algo que no se conoce y que Dios da de manera gozosa cuando se ha ganado el perdón. Lea Primera de Corintios, busque el capítulo 2, versículos del 10 al 13. La revelación descubre nuevas verdades a los hombres y la inspiración les guía y controla en publicarlas. La inspiración natural nos dice que la Biblia fue redactada por escritores buenos y sinceros, que no son iguales a los que han surgido con la historia. Ellos se diferencian por la inspiración sobrenatural que tenían como discípulos de Dios y Jesucristo. Cada párrafo, capítulo, versículo, libro es una parte de un todo. Tan importante e inspirador es una como lo es el otro capítulo del siguiente libro. Dios está en toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento. Lo que debe quedar claro es que la inspiración de los hombres santos los hizo escribir con sus propias manos y en sus propias palabras su propio estilo bajo la influencia del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la enseñanza de esta inspiración bíblica? La presente cápsula bíblica enseña que para entender las Sagradas Escrituras y realizar una hermenéutica correcta debemos ser hombres de fe. Primero, hombres de fe, creyentes en el poder de Dios, aceptarlo como único Señor. De lo contrario, será complicado entender la historia divina de creación de la vida y la venida de Jesucristo.
Nuestra reflexión, la reflexión de esta cápsula bíblica, debe ir encaminada en entender que Dios solo hay uno, que llegó a vivir con nosotros y se convirtió en hombre, pero murió en la cruz por nuestros pecados para que éstos fueran perdonados. Resucitó y está a la diestra del Padre, pero nos dejó el Espíritu Santo para facilitarnos el entendimiento de las Sagradas Escrituras como la guía del buen vivir, de las buenas nuevas, y vivamos, como nos dice la inspiración del Espíritu de Dios, con Dios en paz y amándonos. Bendiciones.